Vamos a ver las propiedades térmicas de los materiales y básicamente son la respuesta del material al paso de la energía o a la absorción de la energía en forma de calor. Vamos a ver que los materiales al absorber o al transportar energía normalmente aumentan su temperatura al igual que sus dimensiones. Y todo este estudio del paso de la energía se realiza en cuestiones de termodinámica o en transporte de energía, pero bueno, lo más importante es saber que la energía siempre se transporta de las zonas calientes del material a las zonas más frías debido a los gradientes de temperatura. ¿Qué es un gradiente de temperatura? Básicamente una región del material que está más caliente que otra, pues me genera un gradiente que me permite transportar la energía de la región caliente a la región fría. Y bueno, durante ese transporte, esa absorción de la energía, pueden ocurrir cambios de fase como son la fusión, pero también pueden ser cambios en la estructura cristalina o cambio en las propiedades magnéticas, por ejemplo, como la temperatura de Curie, y todo esto va a afectar las propiedades térmicas de mi material. ¿Cuáles son las propiedades más importantes? Son la capacidad calorífica, que es cuánta energía requiero yo para calentar mi material, y esto es muy importante para el procesamiento, por ejemplo. La segunda sería la expansión térmica, cómo se modifican las dimensiones de mi material, que esto en el desempeño durante el uso del material es muy importante. Y la última, la conductividad térmica, qué tan eficiente es mi material para transportar la energía en su interior. Todas estas son muy prácticas en el uso de los materiales y vamos a ver la primera detalle, que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, como ya lo dijimos, es la cantidad de energía que yo requiero para aumentar la temperatura, es decir, cuántos joules necesito para aumentar un Kelvin, una masa de un kilogramo. Pero bueno, en ocasiones las unidades se modifican un poco, a veces se utilizan calorías, a veces se utilizan gramos y a veces se utilizan Celsius. La diferencia entre un Celsius y un Kelvin aquí pues no tiene mucha relevancia porque son del mismo tamaño, pero bueno, van a ser otras unidades que ustedes van a estar observando en los libros. Y bueno, ¿cuál es la definición formal de la capacidad calorífica? Es la cantidad de calor que yo requiero para modificar la temperatura de mi material. Es una propiedad intensiva, ya sea por unidad de mol, por unidad de kilogramo. Y dependiendo de las condiciones en las que se mida, se les pone estos subíndices CB y CP y tiene que ver con estudios de termodinámica. Normalmente en gases, sustancias gaseosas, llevamos a cabo el experimento en un recipiente cerrado porque no queremos que el gas escape, pero el volumen se mantiene constante. En ese caso estaríamos midiendo el CB, que se relaciona directamente con la energía interna de mi sistema. Y por otra parte, cuando son sustancias líquidas, sustancias sólidas, lo que se estudia es el material a una presión constante, normalmente la atmosférica, y se deja que el material cambie sus dimensiones, su volumen se modifique sin ninguna restricción. Y este cambio de capacidad calorífica se relaciona con el CP o también se relaciona termodinámicamente con la entalpía. Siempre es cuánta energía hay en el sistema a distintas condiciones. Vamos a ver que para sustancias gaseosas el CP siempre es mayor al CB, pero en materiales sólidos y líquidos prácticamente la diferencia es insignificante, se podrían considerar iguales. Es decir, por eso en materiales normalmente se utiliza simplemente C, aunque podríamos decir que se está midiendo el CP o el CB dependiendo del tipo de experimento, aunque en materiales son prácticamente el mismo. Bueno, en valores teóricos, en modelos de termodinámica, se logra llegar a esta relación. Estos son los valores teóricos de capacidades caloríficas para gases. El Cp vale 5 medios de R, que sería como 2.5 por la constante de los gases ideales. Y el Cb valdría 3 medios de R, 1.5 por la constante. En materiales sólidos y líquidos, el valor teórico se encuentra alrededor de los 3R. Y bueno, en ocasiones, como dijimos, se utilizan las calorías porque históricamente los calorímetros utilizaban agua para medir las propiedades térmicas del material y el agua tiene alguna relación con las calorías, es decir, una caloría significa cuánta energía necesito para aumentar un gramo de agua su temperatura 1 grado. Y bueno, es aproximadamente 4.184 joules, hay que saber más o menos esa conversión. Y bueno, estructuralmente, ¿qué sucede dentro del material? O cómo se relaciona la capacidad calorífica con la estructura del material. El material se está moviendo, todo el tiempo está vibrando, la estructura cristalina vibra y no nada más vibra, en ocasiones las partículas rotan. Normalmente esto es más significativo en polímeros, por ejemplo, donde hay moléculas. La segunda sería la traslación, que debido a las vacancias los átomos se van a poder mover de un lugar de la estructura cristalina a otra durante el calentamiento. Y este estudio de los sólidos, de física del estado sólido, realiza una relación directa de la capacidad calorífica con algo que se conoce como el fonón. ¿Qué es un fonón? Bueno, es un modo de vibración de la estructura cristalina, como si fuera una cuerda de guitarra, se
estudian los armónicos, la forma que interactúa un átomo con otro durante la vibración térmica. Y básicamente a bajas temperaturas el estudio del fonón es muy importante, en temperaturas cercanas al cero absoluto, al cero Kelvin, pero después la capacidad calorífica prácticamente se mantiene constante. Es decir, a partir de una temperatura que se conoce como la temperatura de Debye, ya el estudio del fonón deja de ser importante y comienzan las mediciones térmicas de los materiales. Bueno, vamos a ver que antes de la temperatura de Debye el comportamiento es cúbico y prácticamente después de la temperatura de Debye se vuelve asintótico. Algunos materiales, por supuesto, presentan comportamiento que cambia con la temperatura, es decir, la capacidad calorífica se modifica con la temperatura o también se modifica con la estructura cristalina o alguna transformación de fase. Es decir, por ejemplo, aquí al aumentar a 0 grados la temperatura de un acero, solamente requiero 20 joules. Pero si yo caliento el acero y ahora estoy a 800, por ejemplo, a 400, 500 grados, vamos a ver que necesito el doble de energía para calentarlo. Ya requiero 40 joules por cada mol Kelvin. Es decir, el comportamiento de la capacidad calorífica muchas veces no es constante y a veces se utilizan polinomios para representar este comportamiento con la temperatura, algunas relaciones experimentales. Y bueno, esto es importante durante el procesamiento de los materiales porque me dice cuánta energía yo requiero para calentar mi material. En muchas ocasiones el material se trabaja en caliente, se requiere fundir y todo esto está directamente relacionado con la capacidad calorífica. La energía embebida en el procesamiento de los materiales tiene que ver con cuánta energía yo requiero para calentarlo y llevar a cabo, por ejemplo, un tratamiento térmico, una fusión y realizar la aleación en el estado líquido y luego solidificar.